Bienvenidos a una clase de farmacología. El día de hoy les habla Berenice Jaramillo para hablar acerca del tema diuréticos, en específico de la acetazolamida, la clortalidona, la furosemida y la espironolactona. Bueno, primero tenemos que saber qué son los diuréticos. Bueno, los diuréticos van a ser aquel fármaco que aumenta la velocidad de flujo de la orina. La importancia de un diurético es que dé el aumento de la natridiuresis. Esto quiere decir que se va a usar para eliminar líquidos. En este caso, nosotros vamos a tener una familia. Tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica que van a actuar en el túbulo contorneado proximal, los osmóticos en el asa de Henle, los diuréticos de asa en la porción ascendente del asa de Henle y los tiacídicos en el túbulo contorneado distal y los ahorradores de potasio entre el distal y los colectores. Vamos a tener a la acetazolamida, que es un inhibidor de la enzima anhidrasa carbónica que se encuentra en el túbulo contorneado proximal de la nefrona. Este va a ser un diurético que se va a disponer de forma genérica. Dentro de su mecanismo de acción tenemos que saber que se encarga de transformar el ácido carbónico en CO2 y agua o al revés. ¿Esto para qué sirve? El riñón lo utiliza para absorber sodio y botar ácido. ¿Cómo lo hace? Tú tienes el ácido y el bicarbonato que están en la luz tubular. Estos se unen a un ácido carbónico y la enzima los convierte en CO2 y agua porque el ácido carbónico es incapaz de atravesar la pared. Entonces se dividen, pasan la pared, esta los vuelve a convertir en ácido y así ya no puede regresarse, y aquí se separan o en bicarbonato que absorbe el cuerpo para controlar la acidosis y el ácido que se escapa otra vez por el simportador, y en este simportador justo se usa para que un sodio entre, se bota ácido y entra un sodio. Igualmente, ¿qué logras? Reabsorber bicarbonato y botar el hidrógeno. Esto ocurre fisiológicamente. Ahora, si yo bloqueo esta enzima, la bloqueo con el inhibidor de la hidrasa carbónica, esto de acá nunca va a pasar. Entonces, esos no se van a transformar, no van a pasar la barrera y se va a orinar. Entonces, nunca ocurrió este mecanismo de simporte, porque el sodio no tenía con qué hidrógeno intercambiarse. Entonces, si yo doy el fármaco que evito que el sodio se reabsorba y evito que por consiguiente que el agua también se reabsorba, pero ¿qué es lo malo? Lo malo es que boté el bicarbonato a la orina. Si no se reabsorbe nunca, lo boté en la orina. Esto puede ser peligroso porque no tengo cómo compensar la acidosis. Entonces este es uno de los efectos principales de los inhibidores, que generan acidosis metabólica siempre. Entonces, ¿cuál es la dosis de administración? Primero tenemos que ver que el médico para todos estos diuréticos tiene que dar el tratamiento apropiado. Para diuresis por falla cardíaca se usa dosis de 250 a 300 miligramos una vez al día en la mañana. Para edema producido por medicamentos, la dosis recomendada es de 250 a 375 miligramos una vez al día durante 1 o 2 días alternando con un día de descanso. El tratamiento del mal de montaña es una de las cosas que también se tratan con una dosis de 250 miligramos cada 6 a 12 horas. Para el mal de montaña es recomendado dar 500 a 1000 miligramos diarios en dosis separadas, usando comprimidos o cápsulas de liberación prolongada, según sea adecuado, pero es preferible iniciar esta dosificación 24 a 48 horas antes del ascenso y continuarlo durante las 48 horas posteriores al ascenso o más según sea necesario para controlar estos malestares. Esto es una medicación que no se debe utilizar en terapia sostenida como lo que es hipertensión, pero se lo va a utilizar en lo que es para un momento instantáneo, como por ejemplo el glaucoma de ángulo abierto, el edema pulmonar por altura, en alcalosis metabólica, pero no es muy recomendable. Es mucho mejor tratar la causa
También tenemos que sirve para el edema por insuficiencia cardíaca congestiva, el glaucoma secundario y las epilepsias tipo ausencias. De ahí hay que recordar cuáles son los efectos adversos. Primero es la acidosis metabólica. Empeora en la encefalopatía hepática por las aminas aumentadas, la hiponatremia, esto sucede en todos, y el aplasia medular. Esto es importante porque este puede bajar los montajes celulares, por eso es que no se lo realiza en terapia sostenida. La clortalidona es un inhibidor en el túbulo contorneado distal. Este va a ser un diurético de acción media. Se puede administrar vía oral y se va a disponer de forma genérica. Su mecanismo de acción. Estos son los inhibidores del cloruro de sodio. Este va a ser unidireccional junto con el cloro. Entra al túbulo contorneado distal, entonces estos les bloqueas con el fármaco y evitas la reabsorción de los mismos. La clortalidona tiene una dosis de administración que es en adultos para el tratamiento de la hipertensión arterial. La dosis inicial puede ser de 15 miligramos en una sola toma diaria. Si la respuesta es inadecuada, se puede aumentar la dosis en 30, 45, 50 miligramos, dependiendo de la respuesta del paciente. Para el edema, las dosis indicadas son de 30 a 60 miligramos por día o 60 miligramos cada tercer día. Algunos pacientes pueden requerir hasta 120 miligramos al día. En insuficiencia renal, las tiazidas pueden no funcionar de manera adecuada. En caso de requerirse pacientes con insuficiencia renal leve moderada, se pueden ajustar en dosis de intervalos de 24 horas. Los pacientes geriátricos pueden usar estas dosis indicadas de 25 a 50 miligramos por día. En esta población se debe tener especial cuidado con las alteraciones hidroelectrolíticas que pueden ocasionar los diuréticos tiazídicos. En estos pacientes la eliminación de clortalidona es más lenta que en los sujetos jóvenes, por lo que se debe mantener una estrecha vigilancia clínica en este tipo de población. La clortalidona tiene ciertos usos que va a servir para la hipertensión baja y este sirve para bajar la precarga cardíaca. Sirve para el edema de origen cardíaco, hepático y de origen renal. Dentro de sus efectos adversos vamos a tener la baja secreción de calcio, la alcalemia como tal, la hiponatremia, la disfunción eréctil, la hiperglucemia, hiperuricemia y la hipopotasemia. Dentro de lo que es la furosemida, es un diurético de asa, es un diurético potente y este actúa en la porción ascendente gruesa de la asa de Henle. También se va a disponer de forma genérica. En su mecanismo de acción vamos a tener que van a ser los inhibidores del transporte unidireccional del sodio-potasio, dos claros. Este transportador que podemos ver aquí tiene este mecanismo. Podemos ver aquí que pasa un sodio, dos cloros y pasa el potasio. Y el potasio puede regresarse por el mismo transportador. Pasan estos tres de una sola por el asa ascendente gruesa de Henle. Si tú tapas este con el fármaco, estás logrando un efecto diurético muy potente. Este es uno de los más poderosos porque el 25% de sodio se va a resolver en esta parte. En lo que conforme la dosis de administración, vamos a tener que para edema se administra del 20 a 80 miligramos como dosis única. Luego puede aumentar en 20 a 40 miligramos cada 6 a 8 horas hasta obtener el efecto deseado. En hipertensión arterial, la dosis inicial es de 40 miligramos 2 veces al día. La dosis luego puede ser ajustada según la respuesta del paciente. Un consejo de cómo administrarlo es que se debe tomar durante las comidas, preferentemente con el desayuno, si solo toma una dosis diaria. Si toma más de una dosis diaria, no tome la última después de las 6 de la tarde, a menos que lo indique su médico. Dentro de los usos se tiene la insuficiencia renal aguda, edema por cirrosis, síndrome nefrótico, edema con insuficiencia cardíaca.
Los efectos adversos van a ser la hiperglucemia, la hipomagnesemia, la hiponatremia, la hipocalcemia, que va a dar tetania, y la hiperuricemia, que podemos verlo en gota. La espironolactona es un inhibidor en el túbulo contorneado distal. Es el diurético de acción más baja, que usualmente se usa para el hiperaldosterismo secundario. Su vía de administración puede ser oral y tiene una absorción relativamente rápida en el tracto gastrointestinal. También se dispone de forma genérica. En el mecanismo de acción tenemos que va a actuar en el receptor mineralocorticoide intracelular, que compite contra el receptor de la aldosterona. Este receptor de la aldosterona va a hacer que incremente la excreción de sodio y agua, y por lo cual la bomba sodio-potasio va a disminuir la excreción de potasio. La dosis de administración es en hipertensión arterial de 50 a 100 miligramos al día. En insuficiencia cardíaca de tipo 3 y 4 tenemos que se da 25 miligramos al día asociado al tratamiento convencional. En el hiperaldosterismo secundario 100 miligramos al día. En ancianos se recomienda de 25 miligramos al día. Y en insuficiencia renal leve 25 miligramos al día. Insuficiencia moderada 25 miligramos al día, alternos y siempre que las concentraciones de potasio sérico sean menores a 5 milimol sobre litro. Dentro de los usos tenemos que principalmente en la insuficiencia cardíaca de clase funcional 3 y 4, hiperaldosterismo primario como secundario. Dentro de los efectos adversos tenemos la hiperpotasemia, el aumento del riesgo del sangrado del estómago y el duodeno, dado que también afecta a los esteroides en el resto del cuerpo, también puede causar ginecomastia e irregularidades menstruales y atrofia testicular. Otros efectos adversos incluyen ataxia, disfunción eréctil, somnolencia y rash de la piel. Gracias.